Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la cuarta sesión de videoconferencias interactivas de la Escuela de Salud Pública de México. Soy la maestra Janet Real Ramírez y esta es una de las iniciativas que tenemos por parte de la escuela en vísperas de los 100 años de la escuela. Y también les queremos pedir que nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales vía Facebook, Instagram y LinkedIn. También tenemos nuestro canal de YouTube para que no se pierdan nada de lo que estamos haciendo como parte de esta celebración. Esta es una nueva modalidad de actualización en la que ustedes podrán ver a través de los ciclos formativos sobre temas de prioridad nacional, temas que son relacionados entre sí de 1 a 4 videoconferencias en las que estaremos hablando sobre el mismo tema. Y en esta ocasión, en el mes de marzo, desarrollamos el tema de salud mental y el día de hoy presentaremos la segunda de las 4 videoconferencias donde hablaremos de las diferentes perspectivas que puede tener la salud mental en el país. El día de hoy hablaremos sobre estigma y salud mental. En las próximas sesiones hablaremos sobre la conducta suicida desde la perspectiva clínica comunitaria y también la conducta suicida en el contexto de la pandemia de COVID-19. Todo esto nos ayudará a conocer mucho más del tema, de ver cuáles son como los aspectos relevantes en materia social, clínico-epidemiológica y sobre todo de salud pública para visualizar la importancia de detección y atención oportuna de este tipo de padecimientos. Al término de cada sesión, ustedes como participantes podrán obtener su constancia de asistencia o bien optar por una breve evaluación que les ayudará al término de este ciclo formativo a obtener su constancia con valor curricular. Entonces, sin más por decir, permítanme presentarles a nuestra gran ponente del día de hoy. Es un honor para nosotros darle la bienvenida a la doctora Pilar Carriedo García Morato. Ella es médico cirujano egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en psiquiatría por el Instituto de Psiquiatría Ramón de la Fuente, máster en psicología criminal y especialista en psicología forense por la Universidad Europea del Atlántico Santander de España. Es visitadora adjunta del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y jefa de atención clínica en el Centro Integral de Salud Mental de la Ciudad de México desde el 2020 hasta la fecha. Actualmente está en una etapa formativa en terapia cognitivo-conductual en la Academy of Modern Applied Psychology y es fundadora de la organización Enlazando Mentes, la cual es una organización que trata de romper las barreras para la atención de salud mental y se dedica a combatir el estigma de los trastornos mentales por medio de la información y la educación de la población general. Le agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación, doctora, y adelante con su presentación. Muchas gracias, maestra Janet, y gracias a todos por estar aquí. Este es un tema que, bueno, dentro de la psiquiatría es el que más me apasiona. Entonces, intentaré hacer esto, pues, didáctico. Y bueno, se trata sobre todo de dejar una reflexión, ¿no? Que todos reflexionemos y que podamos tratar de cambiar algunas conductas y algunos pensamientos que llegamos a tener, ¿no? Entonces vamos a empezar con un pequeño juego. Este, no les voy a pedir sus respuestas, no les voy a pedir sus puntuaciones. Ustedes lo que tienen que hacer es en un papelito o en el celular o en la mente, tratar de ir contando las puntuaciones que van obteniendo para obtener un resultado al final, ¿no? Esto, pues les pido que sean honestos, nadie se va a enterar de lo que están contestando, entonces utilicémoslo como un ejercicio de reflexión, ¿no? Para automonitorearnos y ver cómo nos estamos comportando, ¿sale? Son 30 preguntas, las voy a pasar rápido, más o menos unos 4 segundos por pregunta, entonces pues vamos a tratar de hacerlo rápido y vayan contando, ¿ok? Vamos a empezar.
Los trastornos mentales no existen, falso o verdadero. Escogen una opción y ahora les va a salir una puntuación. Esta es la puntuación que van a ir sumando en las siguientes preguntas. ¿Sale? Entonces lleven la cuenta. Los trastornos psiquiátricos no tienen cura, falso o verdadero. Los antidepresivos causan adicción, falso o verdadero. Cuando alguien muestra algún signo de enfermedad mental, debe ser internado en un hospital, falso o verdadero. El gobierno debería destinar más presupuesto a la atención de la salud mental, falso o verdadero. El gobierno debería destinar más presupuesto a la investigación en salud mental, falso o verdadero. Las personas con esquizofrenia son violentas, falso o verdadero. Las personas con trastorno bipolar cambian de humor de un momento a otro, falso o verdadero. Los hospitales psiquiátricos deben estar a las afueras de la ciudad por seguridad, falso o verdadero. La depresión es un pretexto para no trabajar, falso o verdadero. Las personas con depresión necesitan hacer ejercicio y relajarse para recuperarse, falso o verdadero. El trastorno por déficit de atención no existe, solo quieren medicar a los niños, falso o verdadero. Los trastornos mentales son un invento de la industria farmacéutica, falso o verdadero. Las personas con esquizofrenia pueden tener una vida normal, falso o verdadero. Las personas amenazan con suicidarse para llamar la atención, falso o verdadero. Las enfermedades mentales son poco frecuentes, falso o verdadero. Cualquier persona puede desarrollar un trastorno psiquiátrico, falso o verdadero. Si mi pareja me dijera que tiene una enfermedad mental, me sentiría incómodo o incómoda, falso o verdadero. No me casaría con alguien que tiene una enfermedad mental, falso o verdadero. No me gusta que las personas hablen de sus emociones, falso o verdadero. No me gusta hablar con otras personas de mis emociones, falso o verdadero. Las adicciones son enfermedades, falso o verdadero. Las personas con trastornos psiquiátricos son impredecibles, falso o verdadero. He usado palabras como bipolar, psycho o loco para referirme a alguien de forma despectiva, falso o verdadero. Las personas con trastornos mentales son una carga para la sociedad, falso o verdadero. Los psiquiatras quieren tener a la gente dormida y drogada, falso o verdadero.
Los médicos estudian psiquiatría para resolver sus problemas mentales. ¿Falso o verdadero? Los psiquiatras son médicos. ¿Falso o verdadero? No debería de haber servicios de psiquiatría en los hospitales generales. Por seguridad, deben tener hospitales separados. ¿Falso o verdadero? La terapia de electroshock ya no se utiliza ya que era una forma de maltrato. ¿Falso o verdadero? Bueno, espero que no las haya pasado muy rápido y les haya dado tiempo de contar sus puntos. Vamos a ver, de 0 a 10 puntos, todos tenemos alguna conducta o alguna idea estigmatizante, ¿no? En general. Entonces debemos de tener cuidado y automonitorear nuestros pensamientos y nuestras conductas, ¿no? Los que tienen de 11 a 20 puntos, pues tienen muchas creencias erróneas sobre trastornos mentales. Entonces, cuidado, podrías estar discriminando a alguien sin siquiera notarlo. Y de 21 a 30 puntos, es urgente que conozcas más sobre los trastornos mentales. Mira a tu alrededor, puedes estar lastimando a alguien que quieres. Entonces, espero que este ejercicio nos haya servido como reflexión para saber qué tipo de conductas o de ideas tenemos que pueden ser estigmatizantes, ¿no? A continuación, les quiero compartir un pequeño video sobre qué son los trastornos mentales. Hola, en Enlazando Mentes nos dedicamos a combatir el estigma que rodea a las enfermedades mentales. Pero, ¿sabes qué es un trastorno mental? Déjanos contarte un poco. Los trastornos mentales son condiciones de salud que involucran cambios en el pensamiento, las emociones o la conducta de una persona. Pueden deberse a factores genéticos, a diversas alteraciones del cerebro, a experiencias traumáticas a lo largo de la vida o al estrés del día a día, pero lo más frecuente es que se deban a una combinación de estos factores. Estas enfermedades causan un sufrimiento importante a quienes las padecen, así como alteraciones en el funcionamiento social, en el trabajo o en las actividades familiares. Estas condiciones requieren atención especializada para evitar el sufrimiento y recuperar el nivel de funcionamiento. La mayor parte de las veces, las personas que tienen algún trastorno mental son etiquetadas y discriminadas, negándoles el apoyo que merecen y obstaculizando la atención que necesitan. También dificulta que las personas se vuelvan a integrar a su vida normal. Este tipo de discriminación se debe a la falta de información. Algunas personas piensan que los trastornos mentales no son reales, o tienen la creencia errónea de que se deben a una debilidad de carácter o falta de fuerza de voluntad, pero lo cierto es que también son enfermedades. No te pierdas nuestros otros videos informativos, en los que podrás conocer más sobre los distintos trastornos mentales. Síguenos también en redes sociales, donde podrás acceder a más información y contactarnos para resolver tus dudas. Bueno, entonces, después de esa pequeña introducción, pues yo quisiera platicarles que, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 personas va a tener un problema de salud mental en su vida. Entonces, si ustedes creían que era realmente algo poco frecuente, algo raro, pues digo, estamos equivocados, ¿no? Entonces, son más frecuentes de lo que creemos, ¿no? Incluso los trastornos mentales, digo, agrupados de manera general, son más frecuentes que el cáncer o que la diabetes, ¿no? Entonces, son cosas muy, muy frecuentes, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, tenemos 522 participantes, ¿no? Entonces, imagínense, de todas estas 500 personas que están aquí conectadas en el Zoom, 1 de cada 4 tiene alguna enfermedad mental o la tendrá a lo largo de su vida. Y muchas veces no sabemos si es la persona que está al lado de nosotros, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de cuidar lo que decimos y lo que hacemos, porque no sabemos qué puede estar pasando a la persona que está sentada junto a nosotros. Nada más en México hay 15 millones de personas con una enfermedad mental. Entonces,
pues es un número muy, muy elevado y por lo tanto, pues son situaciones que debemos de tener más presentes porque pues no son tan raras como creemos, ¿no? Y tienen consecuencias muy importantes, ¿no? De acuerdo con la OMS, cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. Imagínense, o sea, cada 40 segundos. ¿Cuánto tiempo lleva esta plática y cuántas personas ya se habrán suicidado en este tiempo, ¿no? En México, cada día se quitan la vida más o menos 38 personas. Estos datos, digo, ya son un poco más viejos, no están actualizados en cuanto al COVID, porque también se ha visto que con la pandemia las tasas de suicidio se han elevado. Entonces, probablemente estos números sean mayores. Entonces, ¿por qué si son situaciones que pueden tener consecuencias tan importantes, tan devastadoras, por qué será que no podemos hablar de eso, no? Solamente una de cada 5 personas que tiene un problema de salud mental recibe el tratamiento que necesita. Imagínense, o sea, uno de cada 5, ¿no? O sea, que 4 personas de cada 5 no reciben ningún tratamiento o no reciben el tratamiento adecuado. ¿Y esto por qué será? ¿No? ¿Por qué nos cuesta admitir la enfermedad mental? Bueno, pues son, desgraciadamente, se han hecho como estas verdades incómodas, ¿no? Estas cosas de las que no podemos hablar porque nos da miedo de ser juzgados, nos da miedo de perder nuestro trabajo, de que nos deje el novio, de que nos dejen los amigos, ¿no? Porque no sabemos cómo la otra persona va a interpretar el hecho de que nosotros tengamos un problema de salud mental o que tal vez alguien de nuestra familia tiene un problema de salud mental, ¿no? Esto realmente es porque pues no tenemos la cultura y el conocimiento de saber realmente qué es un problema de salud mental, ¿no? ¿Qué es una enfermedad mental? Y no reconocemos que así como se enferma el hígado, los riñones, el corazón, pues la mente también se puede enfermar, ¿no? Estaba yo escuchando en una conferencia el otro día que, bueno, los órganos, por ejemplo, el hígado, pues están compuestos por células, ¿no? Están compuestos por diferentes células que hacen diferentes funciones. Bueno, en el caso de la mente, pues está compuesta de diferentes funciones, ¿no? Entonces, no por eso es menos un órgano, ¿no? Es, pues, de cierta manera también una parte de nuestro cuerpo que también se puede enfermar. Esto también es válido, ¿no? Entonces, yo les quiero plantear esta pregunta. Si, por ejemplo, alguien en su casa tuvo un intento de suicidio, por ejemplo, o ha empezado, no sé, por ejemplo, a escuchar voces, a pensar cosas extrañas, y ustedes no pueden ir a trabajar porque tienen que cuidar a esa persona o tienen que llevarla al hospital, ¿qué le dirían a su jefe al llamar? No puedo ir a trabajar porque, piénsenlo, ¿cuántos de ustedes le dirían a su jefe, oiga, no puedo ir a trabajar porque mi hermano o mi papá o mi hijo está escuchando voces y tiene ideas extrañas? O porque X familiar se intentó quitar la vida, ¿no? ¿Cuántos de ustedes en realidad lo dirían? ¿O cuántos de ustedes mejor dirían, no puedo trabajar porque choqué, porque tengo gripa, porque tengo gastroenteritis, ¿no? O sea, por cualquier otra razón? Frecuentemente la gente intenta esconder estas situaciones. Pero ¿qué es el estigma? El estigma, en términos muy generales, es una marca, ¿no? Aquí en la primera fotografía es una persona que tiene una marca en la cara. Estas marcas se las hacían a los esclavos con hierros calientes para marcarlos, ¿no? Para marcarlos como de su propiedad. En la segunda fotografía tenemos a un sobreviviente del Holocausto que también los marcaban, ¿no? Esos estigmas. Y más frecuentemente, no sé si hayan escuchado de la secta de esclavitud sexual que se conocía como Nexium, bueno, se conoce, en el que también marcaban a las personas con pues hierros incandescentes, ¿no? Con este símbolo que se muestra en la última fotografía, que resultó ser realmente las iniciales del fundador de la secta, ¿no? Entonces, eso es un estigma, es una marca, es una etiqueta que le ponemos a alguien para diferenciarlo o porque tiene alguna característica diferente. En el caso de las personas con enfermedades mentales, 9 de cada 10, o sea, el 90%,
experimentan algún tipo de discriminación. Entonces, si creían que esto de la discriminación por motivos de salud mental era algo raro, poco frecuente, pues no, al contrario, es algo muy, muy frecuente y es algo que la mayor parte de las personas con problemas de salud mental ha experimentado, ¿no? Pero ¿cuáles son las causas del estigma? Pues principalmente son el miedo y la ignorancia. A veces lo que no conocemos, pues nos da miedo, ¿no? Nos asusta. Y cuando algo nos asusta, pues tratamos como de aislarlo, de alejarlo de nosotros. Por eso es tan importante pues conocer más sobre esto, ¿no? Además, siendo algo tan frecuente y que ninguno de nosotros está exento de presentar alguna condición de salud mental, pues con más razón debemos de saber qué son, ¿no? Estos son algunos ejemplos de algunos encabezados de periódicos. Los medios de comunicación han tenido mucho que ver con esto del estigma en cuanto a la enfermedad mental. No quiero que vean, por ejemplo, en la primera imagen, dice, saquen a los locos violentos de las calles, ¿no? En el segundo, 1,200 asesinados por pacientes mentales. Piloto asesino tenía depresión. O sea, cosas así. Encuentran otra niña descuartizada, psicosis. Bueno, ¿y por qué psicosis, no? O sea, ¿qué es la psicosis? Y en este de la esquina superior derecha, dice roasted nuts, para los que no saben, nuts es una manera de llamarle a los, como decir loco, o sea, coloquialmente en inglés, y es una noticia de un hospital psiquiátrico que se incendió. Entonces aquí ponen como nueces, o sea, nueces sería la traducción de nuts, nueces asadas, ¿no? O sea, como locos asados. Entonces, imagínense, o sea, qué grave hablar del, pues, el incendio de una institución y referirse de esa manera, ¿no? O sea, se me hace algo gravísimo. Y el cine no se ha quedado atrás. El cine y más recientemente, pues todas las series de televisión, ¿no? En el cine, pues frecuentemente se pone a las personas con trastornos psiquiátricos como personas peligrosas, personas impredecibles, cambiantes, violentas, ¿no? Por ejemplo, en la del Resplandor, pues es una persona pues sumamente violenta, en Fragmentado también, algunas de las personalidades, ¿no? O se usan tal vez títulos que, pues, que son confusos, ¿no? Como este de psicosis, bueno, no sé, ahí habría que valorar si en realidad eso es lo que tiene el personaje principal o si sería algo más, ¿no? Aquí les pongo una imagen de Hannibal Lecter, porque Hannibal, pues, si ustedes recuerdan, era psiquiatra, entonces, bueno, pues también a los psiquiatras frecuentemente el cine los pone como los villanos, ¿no? Como los malos, como los asesinos, como cosas así. Y en este que está abajo, en el centro, eh, pues podemos ver que frecuentemente las personas con salud mental son algo como para reírse, ¿no? Las camisas de fuerza, las personas todas despeinadas, con ojos de loco, ¿no? Entonces, pues se ha usado como algo para reírse o para dar miedo, ¿no? Entonces, esto es algo muy grave. Uno de los aspectos más estigmatizados de la psiquiatría es la terapia electroconvulsiva, ¿no? Aquí arriba tenemos a Jack Nicholson en una de sus películas en los que le están dando terapia electroconvulsiva de una manera que se ve un tanto traumática, ¿no? En la imagen de abajo es una imagen de una serie que se llama American Horror Story o Historia de Horror Americana. Es un psiquiatra y bueno, spoiler alert para todos, pero el psiquiatra pues resulta ser un asesino serial, ¿no? Entonces, es lo que les comento, ¿no? Que frecuentemente ponen al psiquiatra como el malo. Aquí les voy a poner una escena de esa misma serie, es de la segunda temporada. Es una escena donde dan terapia electroconvulsiva a una periodista a manera de castigo, ¿no? Entonces, quiero que la vean. Le voy a adelantar un poco nada más a esa parte. My,
The last time I suggested electroshock therapy, you accused me of being a sadistic barbarian. I prayed about it. When I wasn't praying for you to find a halfway decent haberdasher. And I came to the understanding that this therapy is just another tool in his bountiful tool chest. Get them off! Help me! Help me! Please let me go! No! No! This woman is a kidnapper. She's a kidnapper. She blackmailed my lover into committing me. Please help me! I don't belong here! Get me out of here! You're right. She is a noisy one. Help me! Given your interest, sister, perhaps you'd like to assist. Just hold these by the temple. You're not squeamish, are you? Sister. Bueno, pues creo que son imágenes fuertes y que realmente pues no podían estar más alejadas de la realidad, ¿no? Le voy a quitar el sonido. Es un pequeño video de cómo se hace el procedimiento en la realidad, ¿no? En la actualidad. El paciente se encuentra bajo anestesia, bajo una sedación. Se dan unos impulsos leves y controlados, impulsos eléctricos que activan grupos grandes de neuronas y se produce una crisis convulsiva controlada, ¿no? Esto se hace bajo relajación muscular también. Entonces, en lugar de ser una crisis generalizada, solo la vemos con el movimiento del pie. Dura más o menos 1 minuto y en general la gente puede retomar sus actividades 1 hora después, ¿no? Obviamente, pues al ser un procedimiento médico, pues tiene efectos secundarios como cualquier otra intervención, ¿no? O sea, puede tener algunas complicaciones, pero en general es un procedimiento seguro y sobre todo es muy, muy efectivo, ¿no? Entonces, pues como pueden ver, es muy alejado de la realidad. No hay videos del procedimiento real porque pues se trata de también guardar la confidencialidad del paciente, ¿no? Eh, estas son imágenes de películas de Disney que también nos muestran pues la locura como, por ejemplo, la hiena del Rey León, ¿no? La que estaba como loca, era como muy tonta, ¿no? También el sombrerero loco, pues haciendo cosas, pues conductas desjuiciadas, ¿no? En Aladdin, no sé si se acuerdan que Jasmine se roba, creo que es una manzana, y para tratar de liberarla de los guardias, pues Aladdin la hace pasar por loca, ¿no? Entonces Jasmine se pone a hablar con el camello. Cruella de Vil, pues también sale, la ponen como que está loca, está mal, y pues todos sabemos, quería matar a los perritos, ¿no? Para hacerse un abrigo. Y aquí la de arriba es una imagen de La Bella y la Bestia, cuando Gastón hace que vengan del manicomio para llevarse al papá de la Bella. Y este personaje, que se parece a estos de los cuentos de ultratumba que había en mi infancia, es el psiquiatra, ¿no? Entonces, díganme si esa imagen de un psiquiatra no le daría miedo a cualquier niño, ¿no? O sea, por supuesto que sí. Entonces, pues, ¿qué pasa con los psiquiatras? ¿También hay estigma hacia los psiquiatras? Pues déjenme comentarles que la psiquiatría es una rama de la medicina, aunque haya gente que diga lo contrario o que no lo sepa. Los psiquiatras somos médicos, estudiamos 7 años de medicina más 4 años de especialidad, más altas especialidades, subespecialidades, maestrías, etcétera, para poder atender la salud mental de la población. Entonces, pues realmente la psiquiatría es una de las ramas
más estigmatizadas, ¿no? De la medicina. Y, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención. Yo tuve rotaciones pues de cirugía en el internado. Uno de los cirujanos me preguntó que qué especialidad iba a hacer y cuando le dije que psiquiatría, me dijo que qué desperdicio. También un internista con el que tuve la fortuna de rotar en España, también cuando le dije que iba a ser psiquiatra, me dijo pues que era una lástima porque tenía yo muy buen ojo clínico. Entonces, fíjense cómo otros médicos nos dicen ese tipo de cosas, como si en realidad la psiquiatría no fuera difícil, no fuera compleja o no tuviera ninguna aportación al mundo, ¿no? O sea, fíjense la gravedad de esto. Entonces, pues sí, los psiquiatras también son estigmatizados, también se piensa que pues están locos, que estudiaron psiquiatría para resolver sus problemas mentales, ¿no? Esto también frecuentemente se dice de los psicólogos. Entonces, pues definitivamente tampoco los psiquiatras estamos muy bien considerados en esto y pues también hay etiquetas injustas que se le ha puesto a la profesión, ¿no? ¿Y qué pasa con los medicamentos psiquiátricos? ¿Cuántas veces no han escuchado a la gente decir que no quiere tomar medicamentos porque no se quiere hacer adicto? O porque no lo quieren porque no quiere estar como zombie, todo adormilado, ¿no? Porque el psiquiatra solo lo quiere tener drogado. O a los niños les quieren cambiar la personalidad con los medicamentos para el déficit de atención, ¿no? Cosas así. Recientemente una paciente me preguntó si su antidepresivo era para siempre, que porque ella no quería ser dependiente de ningún medicamento y siempre había sido renuente a medicarse. Entonces, pues sí, los medicamentos psiquiátricos en general son medicamentos bastante seguros, ¿no? Una gran maestra decía que son seguros y eficaces a pesar del psiquiatra y gracias al psiquiatra. Entonces, pues son medicamentos que también están muy estigmatizados y eso favorece a que las personas no los tomen como deben o los suspendan, ¿no? Porque la vecina le dijo, no te tomes eso porque te vas a hacer adicto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta frase la saqué de un psiquiatra argentino que da unas pláticas sobre estigma y psiquiatría y pues platica que la psiquiatría no es glamorosa, ¿no? Él platica una anécdota de que está en un restaurante y se encuentra con uno de sus pacientes y el paciente lo que hace pues es ignorarlo, ¿no? El paciente está con un grupo de gente y simplemente hace como que no lo conoce. Y el psiquiatra dice qué diferente hubiera sido si yo hubiera sido un cirujano que tal vez le salvó la vida, o su cardiólogo, o algún otro médico, ¿no? Diferente. Pero pocas personas quieren admitir que van al psiquiatra, ¿no? Como si fuera algo malo, ¿no? Ustedes pues tendrían problemas para admitir que van, no sé, tal vez con el endocrinólogo porque tienen hipotiroidismo o con el cardiólogo porque tuvieron un infarto o cualquier cosa de ese tipo, o sea, como que suena absurdo, ¿no? O, o se limitarían a ir con el ortopedista cuando se rompen una pierna por temor al qué dirán, pues en la psiquiatría sí pasa, ¿no? Y la gente es capaz de aguantarse todo ese sufrimiento con tal de que la gente no diga, ¿no? Algo que es muy importante en esto de la psiquiatría son los movimientos de antipsiquiatría. Yo no sé ustedes, pero yo nunca he escuchado un movimiento anticardiología o antineurología, antipediatría. Pero ¿por qué sí hay por qué sí hay movimientos antipsiquiatría, ¿no? ¿Por qué será? Estos son manifestaciones pues, de todo el mundo, ¿no? De ahí de México, de Inglaterra, de España. O sea, hay movimientos de este tipo en todo el mundo, ¿no? Entonces, esto es impresionante, o sea, que sigan pensando que la psiquiatría es algo que perjudica, que hace daño. Evidentemente, todos los procedimientos médicos, todos los medicamentos tienen efectos secundarios, pueden tener complicaciones, pero en la psiquiatría no va más allá de lo que pasaría con medicamentos para el corazón, para los riñones, de cirugías, por ejemplo, ¿no? O sea, no es diferente en ese aspecto. Entonces, ¿por qué se dan estos movimientos? Estas son imágenes de una manifestación que hubo fuera del Congreso
de la Asociación Mundial de Psiquiatría en el 2018, aquí en la Ciudad de México. Fíjense lo que dicen los carteles. O sea, el electroshock no cura, es tortura. La psiquiatría mata. Con mis hijos no te metas. Ser niño no es un trastorno mental, ¿no? O sea, como si los psiquiatras estuviéramos enfocados en, pues, perjudicar a la gente, a los niños, en solo, pues, drogarlos a todos, torturarlos a todos, ¿no? Cuando realmente, pues, no es esa nuestra finalidad para nada, ¿no? No podía ser más alejado de la realidad. Estas imágenes las hice, pues, porque siempre me gusta extrapolar, la psiquiatría hacia otras enfermedades y otras especialidades médicas para que veamos realmente lo absurdo que es, ¿no? Imagínense una manifestaciones así: "La quimioterapia mata". Bueno, sí, supongo que habrá personas a las que tenga efectos secundarios que tal vez podrían ser fatales o que les caiga muy mal, pero imagínense una manifestación así, o cirujanos asesinos. Bueno, hay gente que desafortunadamente fallece en una cirugía, pero de ahí a que los cirujanos sean asesinos, pues no, ¿verdad? O los pediatras matan a los niños. Bueno, habrá niños que estén muy enfermos, y no haya manera de salvarlos, o habrá, pues sí, algún error que pueda cometer el médico, pero pues fíjense lo absurdo que es cuando lo extrapolamos a otras áreas, ¿no? ¿Y qué consecuencias tiene el estigma? Bueno, pues, aparte del aislamiento que pueden tener de la sociedad por el temor al que dirán, la familia también los puede aislar, ¿no? O evitar hablar de un familiar con un problema de salud mental con otras personas, eso también puede pasar. Y lo más importante, como les comentaba, es la barrera a la atención. En nuestro país, una persona puede tardar de 5 a 20 años en recibir un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Imagínense, 20 años. Eso tiene mucho que ver con la ignorancia, con el miedo, con el estigma. Y esto pues tiene grandes implicaciones, ¿no? Porque primero, pues la persona lleva de 5 a 20 años sufriendo sin que nadie le ayude como debe ser, ¿no? Y entonces, pues, en primer lugar, pues eso no se vale, ¿no? O sea, imagínense sufrir algo así por 20 años, pues está muy, eso es algo muy duro. Y por otro lado, si una persona, dependiendo la condición, ¿no? No con todas es lo mismo, pero hay condiciones que producen un deterioro. Entonces, si la persona lleva 20 años sin tratamiento y lo llevan con el psiquiatra 20 años después y pretenden que el psiquiatra lo arregle todo en una consulta, pues va a ser muy complicado, ¿no? Y hay secuelas que ya no van a ser reversibles. Entonces, el estigma nos impide tener un diagnóstico y un tratamiento adecuado, y entonces impide que la gente tenga una vida normal, porque al contrario de lo que muchas personas piensan, a pesar de las enfermedades mentales, las personas sí pueden tener una vida normal, ¿no? Esta es una frase que quiero que se quede, que se lleven con ustedes. El estigma causa más sufrimiento que la propia enfermedad mental. Entonces, nosotros con nuestras palabras, con nuestras acciones, le podemos estar haciendo mucho daño a alguien, ¿no? Y tal vez esa persona por miedo, por estos prejuicios, no nos ha platicado lo que le pasa. Entonces puede ser que ni sepamos que los estamos lastimando. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Ustedes sabían que las personas con trastornos mentales tienen una menor expectativa de vida? Pues esto es, por un lado, porque se ha visto que las enfermedades mentales alteran a nivel inmunológico muchas cosas, producen inflamación generalizada y eso produce otras complicaciones, otras condiciones físicas. Pero en cuanto al estigma y la razón de esta diapositiva es que las personas con trastornos mentales frecuentemente son discriminadas en las instituciones de salud, ¿no? Que no son psiquiátricas. Entonces, a mí me tocó en mis tiempos de residencia que llevábamos a personas, pues por ejemplo, con intentos de suicidio a los hospitales generales. Llevamos a una chica que se había comido unas crayolas
En el hospital vieron pues el logo de nuestras batas, vieron que veníamos de un hospital psiquiátrico y se estuvieron burlando de la paciente hasta que la paciente se empezó a poner azul, ¿no? Cianótica, le empezó a tener dificultad respiratoria y entonces ya le empezaron a hacer caso, ¿no? Otro señor que llevé yo a otro hospital por unas alteraciones en el estado de conciencia, también me dijeron que pues seguramente era algo psiquiátrico, que me lo llevara yo a mi hospital, que lo atendiéramos allá. Y bueno, después de hablar con el director del hospital y hacer un franco relajo ahí en el hospital, lo aceptaron y resulta que el señor tenía pues una infección en el cerebro, ¿no? Entonces, eh, también es bien frecuente, fíjense, que las personas que se hacen cortes, ya sea por un intento suicida o por autolesiones sin fines suicidas, llegan a suturar sin anestesia. Imagínense eso, es como un castigo. Tú te hiciste esto, tú te lo provocaste y aquí está tu castigo, porque me estás haciendo trabajar por algo que podía haberse evitado por completo, ¿no? O sea, como si la persona estuviera ahí para molestarnos, para hacernos sentir mal, para hacernos trabajar porque no tenemos nada mejor que hacer, ¿no? Cuando realmente no es esa la razón, ni es esa la manera de abordar a una persona con estas características. Entonces, es importante reconocer a los trastornos mentales como reconocemos a otras enfermedades, ¿no? O sea, si nosotros nos rompemos una pierna, entonces vamos a ir con el ortopedista, nos va a poner nuestro yeso o nos va a hacer nuestra cirugía y sabemos que tenemos un periodo de convalecencia, que no podemos ir a trabajar, que nos van a dar nuestra incapacidad, ¿no? Que vamos a tener cierto apoyo de las autoridades. O lo mismo una persona que tuvo un infarto, ¿no? No lo podemos obligar a incorporarse al trabajo al día siguiente y tener sus actividades normales. No, o sea, necesita un periodo de recuperación. Pues igual son los trastornos mentales, ¿no? La mente también se enferma, también necesita atención, a veces necesita medicamento, a veces necesita psicoterapia, a veces necesita las dos cosas y eso no te hace más débil, no te hace peor persona, no te hace que no tengas fuerza de voluntad, que seas flojo, no, para nada. Simplemente, así como te pudo dar diabetes, como te pudo dar cáncer, pues te puede dar depresión, te puede dar trastorno bipolar, ¿no? Puedes desarrollar distintas alteraciones de la salud mental, ¿no? Entonces es importante empezar a reconocer estos problemas como cualquier otra enfermedad. No, la enfermedad mental no es una elección, entonces hay que dejar de culpar a la gente por lo que le está pasando, ¿no? La gente que tiene depresión, échale ganas, salte a caminar, necesitas que te dé el aire, que te dé el sol, necesitas ponerte a trabajar, haz algo que te ponga contento, ¿no? Es cuestión de fuerza de voluntad, no es cuestión de fuerza de voluntad, no es una elección, ¿no? La persona no lo está escogiendo para no trabajar, para no encargarse de la casa, de los hijos, de la familia, no va por ahí. Entonces es importante comprender, escuchar y dejar de juzgar y de culpar a las personas, ¿no? Es una campaña de otro país, no estoy segura si es de Estados Unidos o de Reino Unido, la verdad no recuerdo, pero lo que dice es, imagina que te culparan por tener cáncer, ¿no? Pues así pasa con la enfermedad mental, ¿no? Se culpa a la persona o se culpa a los padres también frecuentemente, y pues no, realmente no es una elección. Las personas no son su diagnóstico. Entonces, hay que dejar de decir, el bipolar, el esquizofrénico, el depresivo, la border, ¿no? No. O sea, las personas no son su diagnóstico. Así como también debemos de dejar términos como el diabético, la hipertensa, no sé, el canceroso, he llegado a escuchar, ¿no? Esas cosas no se pueden usar, ¿no? Las personas no son su diagnóstico y son, pues, en primer lugar, personas. Entonces puede ser una persona con trastorno bipolar, una persona con depresión, una persona con diabetes, una persona con cáncer, una persona con esquizofrenia, ¿no? Hay que cambiar nuestro lenguaje porque
no lo sabemos, o sea, tal vez no nos damos cuenta y no lo hacemos propositivamente, pero nuestro lenguaje puede ser estigmatizante, ¿no? Entonces, pues hay que detener esto. El estigma es la barrera principal de la atención en salud mental. Entonces, yo quiero que todos ustedes se lleven este mensaje, ¿no? Que el estigma causa mucho sufrimiento y causa que la gente no reciba atención. Entonces, esas enfermedades, esos trastornos no se controlan, no se manejan y la persona no puede tener una vida normal, ¿no? La vida normal que todos merecemos. Entonces, pues basta, ¿no? Alto a este estigma. Las enfermedades mentales son como cualquier otra enfermedad y necesitan atención. Los invito a seguirnos en redes sociales por si quieren más información, si podemos resolver dudas y estamos subiendo contenido periódicamente, sobre todo para educar a la población y tratar de vencer esto del estigma que es tan importante, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Pilar Carriedo. Fue una excelente ponencia. Tenemos muchos comentarios y preguntas en nuestra sala Zoom, también en Facebook y en YouTube. Ha sido una, una presentación que ha provocado muchos comentarios positivos en términos de todo lo que hay atrás del proceso de atención de los pacientes que tienen algún problema de salud mental. Y si le parece, le voy a ir pasando 2 preguntas por vez y así podemos tratar de contestar la mayoría de ellas. Perfecto, adelante. Eh, tenemos a alguien que nos comparte su experiencia en términos de que ha habido, pues ha presentado trastornos de ansiedad, trastornos por estrés postraumático e incluso llegó a tener algún intento suicida. Y esto nos pregunta, ¿cómo puedo yo como paciente tratar de fomentar que no haya este tipo de estigma? ¿Cómo puedo compartir esto con otras personas? ¿Cuál sería su recomendación? Yo creo que lo principal es nosotros como pacientes informarnos, ¿no? Le puede, por ejemplo, pedir información a su psiquiatra, a su terapeuta sobre fuentes confiables. Esto es muy importante, ¿no? Hay que recordar que actualmente, pues no todas las fuentes, todo lo que encontramos en Internet no es necesariamente real, ¿no? Entonces, lo mejor sería pedir fuentes confiables. Hay material específicamente para pacientes, para familiares, ese se puede compartir. Entonces, lo primero es informarnos nosotros. Hay una cosa que se llama el autoestigma, que es cuando yo tengo un problema mental, ese estigma que rodea a mi problema, yo lo interiorizo. Entonces yo mismo me estigmatizo y me discrimino, ¿no? Entonces, no voy a pedir trabajo porque ¿cómo van a dar trabajo si tengo trastorno bipolar? ¿No? O ¿cómo me voy a casar si tengo esquizofrenia? ¿No? O sea, cosas así es cuando ya yo lo interiorizo. Entonces, eso hay que monitorearnos, ¿no? Cuando tenemos un problema de salud mental, ver que no presentemos ese autoestigma, sí, hay que trabajarlo, porque esa sería la primera cosa, ¿no? O sea, nosotros vencer nuestro propio estigma y después compartir esa información confiable con las otras personas, ¿no? O sea, hacerles ver que no está mal hablar de estos temas y que a cualquiera le pueden pasar, ¿no? Ok, muchas gracias. Hugo Alfredo Moreno nos pregunta, ¿existe la categoría de enfermedad mental leve, moderada y severa? Sí, para cada diagnóstico en general hay grados de severidad. Eso depende de cada trastorno en particular, ¿no? Y de los criterios que se estén utilizando. Nos pregunta Fátima Ruth sobre los efectos secundarios que mencionaba de los medicamentos. ¿Qué podría recomendar? Porque esto también hace que las personas dejen de adherirse a su tratamiento. Yo lo que les recomiendo siempre a mis pacientes y lo que les recomendaría a todos los que nos están escuchando es tener una buena comunicación con su médico, ¿no?
Muchas veces los pacientes dejan de ir a consulta o suspenden el medicamento porque les cayó mal, porque no lo toleraron o porque no sienten que les esté haciendo nada. Si el paciente no me dice a mí que el medicamento le produce dolor de cabeza o que no le está ayudando o que cualquier problema y nada más desaparece y ya no va a consulta, yo no tengo manera de modificar ese tratamiento ni darle ninguna otra opción para que el paciente se sienta mejor, ¿no? Entonces luego es gente que o ya no vuelve al psiquiatra, ya no vuelve a tomar medicamentos porque ya se quedó como espantado, o va de un psiquiatra a otro, ¿no? Entonces los psiquiatras ya tampoco pueden hacer pues una evaluación o dar un tratamiento adecuado porque pues el paciente va brincando de un lado a otro, ¿no? Entonces yo siempre les digo mucha comunicación. O sea, si el medicamento causa cualquier molestia, hay que decírselo al médico para que el médico te explique si es normal, si sí se va a quitar, si es grave, ¿no? Si nos esperamos un rato, si hay que cambiar el medicamento, ¿no? Si hay que complementar con otra cosa. O sea, siempre mucha comunicación con el médico para que esos efectos adversos se puedan resolver y podamos encontrar el tratamiento que le sea mejor a esa persona. Muchas gracias. Em, Eleazar López nos pregunta, ¿el alcoholismo o problemas por adicciones y la enfermedad mental pueden catalogarse como enfermedad dual? ¿Y cuál es la versión más actualizada del DSM y su utilidad actual? Las adicciones, sí, son enfermedades, son trastornos mentales. Cuando las adicciones se juntan, digamos, se aparecen en conjunto con otro trastorno mental, como la depresión, como la ansiedad o algún otro problema, entonces se conoce como patología dual. Y esto realmente es muy frecuente, ¿no? O sea, es muy, muy raro encontrar una adicción fuerte, una adicción importante, que no venga acompañada de otra cosa, ¿no? Entonces eso es la patología dual. En cuanto al DSM, la versión más actual es el DSM-5 y eso depende de la institución en la que laboremos, ¿no? En México, por norma, debemos usar la clasificación internacional de enfermedades de la OMS. Eh, por norma usamos la 10, aunque ya está la 11, y el DSM-5 se utiliza pues en otras instituciones. Hay que recordar que esto es de la Asociación Americana, entonces esto se usa sobre todo en Estados Unidos y nosotros pues aprendemos mucho de esa escuela, entonces lo usamos también mucho, pero bueno, como norma, el que debemos usar es la CIE 10. Muchas gracias. Joaquina Cruz nos pregunta, una persona con adicción a drogas, ¿cuál sería como la vía para atención? ¿Vía un psicólogo o un psiquiatra? Ahí depende mucho del grado de adicción, o sea, de la disfunción que esté causando, de la sustancia que esté consumiendo, ¿no? Porque también de eso depende el medio en el que lo vamos a tratar, ¿no? O sea, hay sustancias que no podemos descontinuar así de golpe, porque puede haber consecuencias, ¿no? O sea, depende mucho de eso, pero yo creo que la primera valoración inicialmente la debe de hacer un psiquiatra y ya el psiquiatra decidirá qué tipo de tratamiento es el que más necesita, ¿no? Si necesita ser hospitalizado, si necesita algún tipo de psicoterapia, ¿no? O algún tratamiento farmacológico. Entonces, siempre yo sugeriría una valoración por psiquiatría. Okay. Jocelyn nos pregunta, de lo que había comentado durante su presentación, ¿por qué los padecimientos mentales provocan inflamación generalizada en el cuerpo? Digo, no es que, ¿cómo explicar esto en términos sencillos? No es que los padecimientos mentales lo generen, sino que más bien esta inflamación generalizada se ha visto que es la causa de muchos padecimientos, como padecimientos como la depresión, como la esquizofrenia, como la diabetes, ¿no? El síndrome metabólico, pero realmente falta mucha investigación al respecto y no, o sea, no podemos decir todavía que uno sea causa de la otra, ¿no? O sea, sino que se ha visto y por eso las enfermedades se relacionan, ¿no? Por eso, por ejemplo,
La diabetes puede generar depresión, la depresión puede empeorar la diabetes empeora la depresión, ¿no? Y se hace un círculo por varias razones, una de las cuales es la inflamación y todas las alteraciones a nivel inmunológico, ¿no? Pero no es que la generen como tal. Muchas gracias. Yalitzin Martínez nos pregunta, cuando escuchamos que nuestros compañeros de trabajo utilizan términos discriminatorios hacia otras personas, ¿cómo podemos parar este tipo de estigma o qué podemos hacer para no hacer una confrontación personal? Pues yo creo que si hay como la confianza y el ambiente es propicio para esto, pues yo sí le diría a la otra persona, como de, oye, no creo que debas usar este término para referirte eh, a, a X cosa o a esta persona, ¿no? Porque pues es despectivo y, ¿no? O sea, no, y darle como las razones de por qué eso puede causar más daño, ¿no? Del que uno piensa. Porque uno piensa que un comentario puede ser inofensivo, pero como les digo, no sabemos si podemos estar lastimando a los de nuestro alrededor, ¿no? Entonces, pues tratar de explicarlo, obviamente siempre con respeto, pero bueno, también recordando que pues luego la gente puede que no lo tome bien, ¿no? Entonces, pues, ni modo, paciencia y tolerancia. Ok. Walter Aguilar desde Facebook nos pregunta, ¿cuáles podrían ser algunas opciones para promover una buena salud mental sin dar el enfoque sobre la enfermedad? Pues yo creo que hay que promover esta parte, digo, la salud mental va muy pegada con la salud física, o sea, no, tampoco puede haber una sin la otra, ¿no? O sea, tienen que ir de la mano. Entonces, parte de tener cuidar nuestra salud mental, pues es promover una alimentación saludable, hacer ejercicio, actividades recreativas, ¿no? Actividades también que fomenten el crecimiento personal, ¿no? De ese tipo este, pues que en las escuelas se diera algún tipo de introducción también al cuidado de la salud mental. Con los niños, por ejemplo, es muy importante hablar de las emociones, ¿no? Hablar con ellos de que está bien estar triste, está bien llorar, estar enojado, ¿no? Y uno como papá siempre identificar sus emociones, ¿no? Para que el niño entonces empiece a aprender a identificarlo él mismo, ¿no? O sea, decirle, sé que estás enojado, está bien que estés enojado, ¿no? O sea, tratar de hacer eso para que el niño entonces empiece a identificar que lo que está sintiendo es enojo o es tristeza o es alegría, ¿no? Y entonces en el futuro sea mucho más fácil esta parte de identificar las emociones. Ok, hay varias preguntas respecto a aquellas personas que han buscado atención y que tuvieron una mala experiencia. ¿Cuál podría ser una buena recomendación para eh, guiarlos hacia encontrar algo que pueda ayudarlos? Pues yo creo que sería importante hacerles ver que, pues no todos los profesionales de la salud son iguales, no todos tenemos la misma formación, no todos tenemos la misma personalidad. Entonces puede ser que uno no haga clic con un médico o con un terapeuta, pero sí con otro, ¿no? O puede ser que tal vez, no sé, me dieron un tratamiento que no me cayó bien, que me produjo efectos secundarios y no lo comenté y entonces mejor me voy, pero tal vez buscando a otra persona con el que tal vez me sienta yo más a gusto, con el que pueda platicar con más confianza, tal vez me puede dar una atención, pues digamos que más acertada, ¿no? Para lo que le está pasando. Entonces, pues eso, hacerle ver que pues no todos los especialistas son iguales, tenemos orientaciones diferentes y maneras de interactuar con las personas de manera diferente, ¿no? Como cualquier otra persona. Entonces, pues, volverlo a intentar. Muy bien, voy a hacer una última pregunta y, porque ya estamos cortos de tiempo. Ujú. En el caso de, ¿qué se recomienda hacer con una persona que sufre alcoholismo pero no lo reconoce y que es una persona agresiva y violenta? ¿Se podría considerar algún trastorno?
El alcoholismo, recordemos, es un trastorno mental, ¿no? El trastorno por uso de alcohol es un trastorno mental. Entonces, sí, definitivamente. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, en este caso es muy difícil. Ya está documentado que con las adicciones el tratamiento funciona mucho mejor cuando la persona está dispuesta a tener el tratamiento y a hacer el cambio. Entonces, estas instituciones, digamos, los anexos, estas instituciones de tipo residencial, a veces no son las más adecuadas porque lo hacen muchas veces en contra de la voluntad de la persona. Y bueno, puede ayudar a dejarla de consumir un tiempo, pero definitivamente lo que más ayuda es que la persona esté dispuesta al cambio, ¿no? Entonces, si la persona no está dispuesta, esto va a ser muy complicado. Yo lo que les sugiero es recordar como familia, como amigos, que pues es una enfermedad y no aislar a esa persona, ¿no? Tratar de ser empáticos, escuchar, ser comprensivos, ser respetuosos, y brindarles apoyo pues de la manera en que se pueda. Si la persona finalmente accede a recibir atención, entonces tratar de facilitárselo, ¿no? O sea, buscar al especialista o a la institución donde más le convenga, pero sobre todo siempre mostrarle apoyo y no empezar a aislarlos o a rechazarlos por estas creencias, pues de que ellos escogieron, ¿no? Consumir o ellos escogieron ser adictos. Muchas gracias. La última, porque esta sí salió como un poco del tema. Bueno, no del tema, sino de lo que venían preguntando. Dicen sobre la consulta nutricional. Muchas veces se estigmatiza a los pacientes que tienen algún tipo de trastorno alimenticio. ¿Cuál sería como la recomendación para su referencia? Y si puede decirnos algún centro especializado donde puedan atender este tipo de afecciones. Bueno, yo creo que para la valoración nutricional en específico, se debe de, o sea, nos debemos de apoyar con nutriólogos que tengan como esta especialidad, ¿no? O sea, que tengan capacitación en trastornos de la conducta alimentaria específicamente, ¿no? Eso incluye también a personas con obesidad, por ejemplo, ¿no? O sea, no pueden ir con, digo, en general, lo mejor sería enviarlos con un nutriólogo que tuviera este tipo de capacitación. Evidentemente son pocos en el país, o sea, no hay muchos que tengan esta capacitación. Y en cuanto a instituciones, pues yo les recomendaría, por ejemplo, el Instituto Nacional de Psiquiatría, tiene una clínica de trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Que a nivel público yo creo que es la mejor opción, ¿no? Luego hay otras instituciones a nivel privado, pero eso ya depende de las características de cada persona. Muchísimas gracias, doctora. Hay muchísimas preguntas que sí ya son como más personales y valdría la pena darles espacio a las personas que tienen estas inquietudes. Si nos lo permite, le haremos llegar las preguntas para que si podemos hacer algún enlace, pueda haber Sí, como claro, este acercamiento. Muchas gracias. claro. Y nos gustaría agradecerle su participación en esta videoconferencia. Cabina, si me apoyas con mostrando la constancia de la doctora Carriedo para agradecerle su excelente ponencia y sobre todo que nos ha dado la oportunidad de reflexionar sobre este tema y que muchas veces la diferencia entre un desenlace positivo y uno negativo es que tengamos personas que nos apoyen en este proceso de atención, que sean personas que estén empatizadas con el problema que pueda presentarse y es mucho más fácil encontrar respuestas de esta manera. Karina, ¿me pasas la presentación para agradecerle a la doctora? Gracias. La siguiente. Y pues esta sería la constancia que le haríamos llegar por su excelente participación. Nos da mucho gusto el que podamos
compartir estos espacios con expertos en el tema y que poco a poco se vaya visibilizando la necesidad de atención y la mejor manera de obtener este tipo de apoyo. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes por la invitación y a todos los que escucharon la plática. Recuerden que el apoyo social es crucial para la recuperación de cualquier trastorno mental, ¿no? Entonces ustedes son parte fundamental de esa recuperación. Muchas gracias. Muchas gracias. A nuestros participantes les hacemos llegar en el chat de la sala Zoom de Facebook y de YouTube el enlace para poder llenar su registro. Permítanme mostrarles en pantalla el enlace para que puedan llenar su cuestionario. Esto nos permitirá saber sobre quién nos está acompañando en nuestras conferencias. Al término de esta, ustedes podrán optar por su constancia de asistencia, que solamente es el que, pues su referente a haber obtenido el tiempo necesario durante la conferencia. Y para obtener la constancia curricular tendrán que presionar este botón para pasar a una evaluación sobre lo que se comentó durante la plática y deberán de pasar una calificación aprobatoria durante el ciclo y tendrán la oportunidad de tener su constancia con valor curricular. Entonces, y les pedimos que tengan la amabilidad de llenar estos registros. Y ya por último, Cabina, si me apoyas otra vez con la presentación. Les compartimos la siguiente videoconferencia, que sería la tercera de las 4 videoconferencias sobre conducta suicida desde la perspectiva clínica comunitaria, en donde exploraremos algunas de las alternativas que se hacen desde la promoción de la salud en el ámbito mucho más cercano a los pacientes, y esto lo veremos a partir del próximo martes. Entonces, les agradecemos a todos su presencia y su interés en nuestra videoconferencia y los esperamos en la próxima sesión. Muchas gracias.